Exgobernadora María Eugenia Vidal, y ahora una recomendación para el presidente de la Nación. Está aquí Paz Rodríguez Nil con nosotros. Paz, bienvenida. Muchas gracias, Eleonora. Sí, efectivamente, se veía venir, ¿no? Ustedes hablaban ayer con Alex Campbell, hoy se confirmó anoche, en realidad, que también se contagió María Eugenia Vidal. Esto ya no son casos aislados. En el momento en el que se detecta el caso de Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, se empiezan a testear todos aquellos que habían estado con él o con alguien que estuvo con él y empiezan a saltar todos estos casos. No sabemos cuántos más habrá de asintomáticos. No es el caso, por ejemplo, de lo que te comentaba a vos Alex Campbell. Él no tenía síntomas. Claro. Entonces, así como él, puede haber muchos otros. A partir de esto, de esta noticia, y dicen en la Unidad Médica Presidencial, en general del crecimiento de los casos, porque no aluden específicamente a los de la política, hay una recomendación directa, pública, hecha, acá la estamos viendo, por el director de la Unidad Médica Presidencial, el doctor Federico Saavedra, que es hace más de 10 años el médico personal de Alberto Fernández, además es el jefe de clínica médica del Otamendi, que hace una serie de recomendaciones muy claras y muy duras. Dice que continúe desempeñando sus tareas habituales en su residencia, o sea, que se quede en Olivos. Sí. Que restrinja al máximo posible el contacto interpersonal. Esto es clave. O sea, que además de quedarse en Olivos, aquellos que lo van a ver a Olivos sean los mínimos indispensables. Solamente por temas que urgen. Claro, que realmente sea necesario que lo vean personalmente. Por lo menos dice esto, ¿no? Que restrinjan al máximo posible. Por supuesto que esto es una recomendación y el juicio final lo tiene el presidente. Ya, vamos a decir que ya en Olivos, lo mismo que pasaba en la Casa Rosada, hay muchos más controles de los que había antes. Se le toma la fiebre a todo aquel que entra. La Unidad Médica Presidencial sigue de cerca quiénes van a hacer los contactos. Cuando sale el presidente lo acompañan. Hay controles que no había. Que antes no existían. Hace algunos meses, ¿no? Pero además le dice que cumpla adecuadamente las normativas de distanciamiento social preventivas y obligatorias. Siempre en la Casa Rosada nos contestan, están cumpliéndose todas las medidas. De hecho, pero no lo vemos de esa manera. Digo, cuando cada vez que el presidente salió de gira por el país en alguna de las provincias o en algún recorrido, lo vemos sacándose selfie con la gente, sin el barbijo, abrazado a Infran, ¿no? Sí, la imagen con Infran me parece que es de las más fuertes, ¿no? Porque ahí es indudable. Porque ¿qué es lo que dicen también? ¿Qué es lo que dice el propio presidente? Bueno, hay muchas imágenes que son fake. Hay imágenes que ponen donde estoy abrazado a un montón de gente que no son imágenes de ahora. Pero bueno, hay algunas que son innegables. Totalmente. Claro, además, de hecho, él no se muestra en general con barbijo. Ahora lo está haciendo un poco más, pero la verdad es que en todas las conferencias que han dado, él estaba sin barbijo también. Bueno, ahora claramente el médico presidencial le recomienda esto. Y respecto de los viajes, que es un tema también muy sensible de los últimos tiempos, que se consideren viajes o reuniones presenciales para asuntos de vital importancia e impostergable y con comitivas reducidas. Recordemos lo que pasó en Villa Langostura. Sí, bueno, en Villa Langostura y después cuando tuvieron que suspender el viaje a Catamarca, porque en esa comitiva, que no era tan grande como la de Villa Langostura, como vos bien decís, sobre todo la que fue antes a Villa Langostura. Claro, en realidad la de Villa Langostura era. Claro, la de Villa Langostura, en realidad la gran comitiva era del gobernador de Neuquén, no del presidente. Pero bueno, el presidente también autoriza eso, digo, lo permite de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y después lo que pasó en Catamarca, cuando el propio Alberto Fernández difundió un video donde contó que se volvía por el caso de Arroyo. Arroyo, que había sido un contacto cercano con Insaurralde. Vemos ahí el origen de toda esta cadena, que en realidad, bueno, lo vamos a conversar un poco más tarde, pero en realidad es una cadena de testeos y de miedo por lo que puede haber pasado, no necesariamente de contagios, porque no sabemos quién quién contagió. ¿Qué se hace? Enseguida pensar, bueno, ¿cuáles fueron los contactos estrechos? ¿Quién estuvo con quién? Y por eso yo creo que no es casual la recomendación que vos nos traes hoy del médico personal del presidente, que dice las reuniones interpersonales, las justas y necesarias. No es necesario en este momento. La verdad que esto es algo que venía pidiendo la gente. Lo veías, la gente se quejaba mucho, decía, bueno, yo cumplo con la cuarentena, sigo encerrado en casa. Claro, y los veo en la política. No, y además la verdad es que Alberto Fernández, superó la barrera de los 60 años y tiene antecedentes. En el entorno del presidente dicen todo lo que él ha tenido está superado, pero recordemos que tuvo una embolia pulmonar hace 12 años cuando acababa de dejar la jefatura de gabinete, de la que se recuperó, y después que el año pasado estuvo internado en el Otamendi, justamente su médico Saavedra es de allí, internado 3 días en el Otamendi, también porque tenía una inflamación de la pleura en aquel momento. Ahora, un tema más, le voy a pedir a la producción si pueden volver a poner la carta que nos trajo Paz del médico presidencial con las recomendaciones para el presidente.
porque me parece que tampoco es casual que en el inicio de la carta que manda el médico presidencial de Alberto Fernández, hace referencia específica a la circulación del AMBA. Obviamente esto tiene que ver con que la quinta presidencial queda en Olivos, ¿no? Esto es innegable, pero se está haciendo un principal hincapié en el ámbito del AMBA y en el crecimiento que hay con respecto a esto, y esto puede tener que ver con la decisión que puedan tomar con respecto a algún retroceso, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente esto se da en este contexto, claro, en un gran número de crecimiento en el AMBA, que es lo que preocupa. Hace meses que la gran preocupación es esta. Lo que pasa es que cada vez es mayor porque cada vez hay más casos. Claro. Entonces esta multiplicación de casos también genera una alerta. Lo cierto es que era difícil pensar cómo iba a seguir Alberto Fernández, porque en el momento en el que decide volverse de un viaje por el peligro de contagiar, más allá de que en ese caso no se sabía si toda la comitiva no estaba contagiada, después se confirmó que no, lo cierto es que en el momento en el que vos decidís que para cuidar a una localidad no vas a ir, que es algo parecido, aunque tiene matices con lo que pasó con Rosario, ¿no? ¿Por qué decidió Alberto Fernández, que había dicho voy a ir, después no ir? Bueno, acá juegan dos planos. Por un lado está el tema de del coronavirus, y el peligro de contagio, y mover una comitiva y la resistencia que hay en el interior a que vayan, siendo que van desde el AMBA, que como vos bien dices es el lugar más peligroso, y al mismo tiempo también en ese caso está el banderazo que se preparaba vinculado con el tema Vicentín. Exactamente. Pero lo cierto es que si el presidente dice yo no voy a ir porque temo contagiar, entonces tampoco con esa misma lógica puede moverse por la provincia de Buenos Aires. Tampoco. Porque es cierto que... Y de hecho menos todavía, porque es el lugar más complejo, más complicado. Entonces, por un lado decís, claro, ¿cómo voy a ir a Catamarca que no tiene casos? Pero con la misma lógica, ¿cómo voy a ir a una villa o un asentamiento, donde sea, que o bien puede contagiarse si lo hubiera allí el virus y llevarlo a otros lugares, o bien puede llevarlo a los lugares a donde es más peligroso que se traslade? Sí. Con lo cual, esta medida que viene presentada como esta recomendación del médico presidencial, lo cierto es que al gobierno ya no le quedaba mucho margen para empezar a mostrar una señal de, bueno, somos conscientes de lo que está pasando. Te digo que fue una decisión al límite, límite. En un ratito nos vamos a meter con la cadena de contagios de la política. Muchas gracias, Paz. La seguimos en un ratito, momento de pausa en La Nación PM. Quédate ahí. A la vuelta vamos a estar hablando con Roberto Kachanowski. Ya tenemos el dato de la canasta básica de mayo. Quédate ahí, ya venimos.